¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Les saluda a su hermano Daniel Navas. Y es para traerles una palabra del Señor. En esos tiempos en los que estamos, pues yo creo que es lo que más necesitamos. Y el pueblo de Dios en estos momentos, lo mejor que podemos hacer es llenarnos del Señor, buscar al Señor, seguir confiando en el Señor, que es lo que nos da fortaleza. Es lo que dice la Escritura. El gozo que el Señor nos da es nuestra fortaleza. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Pues es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Y de verdad deseo de todo corazón que se encuentren bien. Les mando un saludo muy cariñoso a todos los de la congregación y, como no, a todas las personas que quizá por internet pues puedan llegar a escuchar este mensaje. Deseo de todo corazón de que esta enfermedad no haya llegado a su hogar, de que su familia esté bien, quizás ahí un poco desesperados por el encierro, por esta cuarentena, y sobre todo los que tenéis niños pequeños. Los niños ya crecieron y ya no hace falta llevarlos al parque ni todas estas cosas, pero pidiéndole a Dios que esto pues sea lo peor que estéis pasando, que no haya llegado esta famosa enfermedad, este famoso virus a vuestros hogares. Hermanos, yo quiero aprovechar este tiempo para estas circunstancias también, para traer una palabra de Dios, para hacer una reflexión, porque es lo que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que hacer con estas situaciones, sacarles provecho. Luego vamos a mirar que la Escritura es un consejo que nos da, sacar provecho de todo y sobre todo cuando los días son malos. Va a ser quizá el versículo con el que voy a terminar. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la cuarentena que estamos viviendo en Barcelona, en España y a nivel de todo el mundo. Esto es ya se ha clasificado como una pandemia mundial, una enfermedad que ha alcanzado todos los rincones de la tierra. Entonces nosotros aquí en España estamos en cuarentena. Me encuentro en el salón de mi casa, cosa que no es normal que los predicadores estemos aquí en el salón de casa predicando la palabra. Estamos acostumbrados a estar en el templo, en el púlpito con nuestra congregación, pero qué bueno que Dios nos da estos medios también para compartir la santa palabra de Dios. Quiero que, si usted tiene escritura, yo le aconsejaría de que aparte de este tiempo para consagrarlo a Dios, no para ponerlo ahí como algo de fondo, como una música que escucho de fondo mientras estoy barriendo, eso está bien, está bien, no digo que sea malo, pero ahora que usted tiene tiempo, que está en casa, aparte no creo que sea, voy a intentar ser breve, pero intentaremos que sea media hora así, ya verá cómo cuando Dios habla es delicioso y el tiempo se pasa rápido. Coja su Biblia y ojalá pueda usted sentarse y dedicarle el respeto a Dios que se merece cuando Él habla. Este mensaje, hermanos, pues va enfocado, he querido hacer un paralelismo de lo que está sucediendo para sacar un beneficio espiritual. Y para ello quiero que podamos ir a empezar en la Biblia, en la primera carta de Juan, y en el capítulo 2, que nos habla de la obediencia, que nos habla básicamente de dos cosas: obediencia, conocimiento, o al revés, conocimiento, obediencia, porque una cosa lleva a la otra. Y de eso está hablando el capítulo 2 de la primera carta de Juan. Leemos la escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la escritura: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora atentos. Miren lo que dice el versículo número 2. Y Él es la propiciación con nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. El versículo 3. Este es el versículo que yo quería traer a enseñanza. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus
mandamientos. Como les dije en la introducción, este versículo está hablando de dos cosas, de conocimiento y de obediencia. En esto sabemos nosotros, el apóstol lo que nos está diciendo aquí, que esto es como un termómetro, esto es una manera de saber si nosotros hemos llegado a conocer a Dios verdaderamente. ¿Cómo? Si le obedecemos. Si no hay obediencia, nosotros no hemos conocido a Dios. Y de hecho el versículo 4 dice, y el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, porque está diciendo que conoce a Dios, pero no está guardando sus mandamientos, no está siendo obediente. Miren, yo hasta hace 2 días así estaba trabajando, la empresa no decidía cerrar y nosotros pues estuvimos yendo a hacer nuestras labores, pero pues ahora sí, ya nos han dicho que ya no nos presentemos. Estuve por las calles de Barcelona, estuve observando lo que ocurría. He podido mirar en primera persona el impacto de esta cuarentena. Aprovecho para darles el mensaje, el título, siempre damos un título del mensaje, y ya que estoy repitiendo esta palabra cuarentena, pues ese va a ser el mensaje, el título del mensaje. La cuarentena, pero no cualquier cuarentena, no la cuarentena secular, la cuarentena que todo el mundo está viviendo, sino la cuarentena del cristiano. No se le olvide, guárdese ese título para que cada vez que usted escuche en los medios de televisión, porque se está diciendo por todos lados, cuarentena por aquí, cuarentena, mascarilla, guantes, lavarse las manos, este es el vocabulario que se está usando. Entonces, una de esas palabras tiene que servirnos a nosotros para recordarnos este mensaje. Cuarentena, pero la cuarentena del cristiano. Primer punto, hermanos, estamos hablando del conocimiento, que el conocimiento lleva a la obediencia, o debería de llevar a la obediencia. ¿Recuerda aquel famoso versículo que tanto se menciona? Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Y conoceréis, está hablando de conocer la verdad, o sea, a Cristo, y la verdad os hará libre. Y es fácil ver cómo funciona eso. Una vez que nosotros conocemos a Jesucristo, si le conocemos, le obedecemos, y esa obediencia nos va a hacer libres del pecado, nos va a dar una libertad espiritual. Yo estaba mirando, hermanos, de lo que les decía anteriormente, persianas bajadas, negocios totalmente cerrados, la gente cumpliendo las normas a rajatabla, la gente está siendo de verdad muy obediente a todo lo que los medios de comunicación están diciendo, todas las medidas, que se pongan mascarilla, que guarden 1,50 m de distancia, que nos lavemos las manos, y de verdad, eso está muy bien. Yo estaba admirando a las personas porque habían tomado ese comportamiento de obediencia, pero no siempre fue así. No siempre fue así, y por eso llegamos al desastre, porque al principio muchos nos lo tomamos a broma. ¿Por qué? Porque no conocíamos a lo que nos estábamos enfrentando, pensábamos que era una broma, porque no lo conocíamos. Volvemos a esta palabra. Hay una frase que dice... El que cree, obedece. La gente antes no creía, o media población creía y media no, pero ahora todos están creyendo, y yo les felicito, y tiene que ser así. Y nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que ser ejemplo en esto, porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que someternos a las autoridades terrenales, porque esa es una manera de someterse a Dios. Es una obediencia terrenal que Dios nos manda, y de esta manera nosotros nos sometemos a Dios. La gente lo está haciendo. La gente que ni siquiera cree en Dios se está sometiendo a lo que los gobiernos están, todas las indicaciones que están dando. Y tiene que ser así, y tiene que seguir así, porque es la única manera que entre todos vamos a lograr vencer esta enfermedad. Entre todos. Yo he querido sacar de este punto de la obediencia
yo he querido sacar una enseñanza que está en la Escritura, y he querido hacer un paralelismo entre, bueno, una comparación entre los que obedecen a Dios y los que no obedecen a Dios. Primero decirles que yo creo que como cristianos, como hijos de Dios, como conocedores de nuestro Señor Jesucristo, todos anhelamos, todos quisiéramos que así como la gente, como la población está obedeciendo lo del coronavirus, así la gente obedeciera a Dios. Qué precioso sería que cuando a la gente se le predica que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo es nuestro Dios, que Cristo es el Señor, que Cristo cambia las vidas, ojalá la gente creyera. ¿No le gustaría eso a usted? ¿No desearía que cuando nosotros evangelizamos a alguien, ellos creyeran? Pero no creen. No creen. Y eso es triste porque nosotros le conocemos. Nosotros conocemos al Señor a través de su palabra, a través de sus milagros, a través de sus promesas, y desearíamos que la gente conociera al Señor y le obedeciera. Me estaba haciendo el paralelismo que les dije. Quería tomar de ejemplo la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive la encontramos, esta historia del profeta Jonás, precisamente en el libro que lleva su nombre, libro de Jonás, el profeta Jonás. Pues una Nínive, Dios miró que esta ciudad se había volcado a la maldad, se había alejado de Dios, se había vuelto a la idolatría y estaban en total lejanía de Dios. Y entonces Dios decide mandar juicio. Dios decide castigar a esta ciudad de Nínive. Ellos eran una ciudad muy importante económicamente, era una ciudad muy populosa de aquellos tiempos. Y se habían envanecido, se habían vuelto a la idolatría, se habían alejado totalmente de Dios, y Dios manda a su profeta a predicar juicio contra esa nación. Conocemos la historia de Jonás, sabemos de que fue desobediente, que lo tragó el pez, pero que finalmente él pues cumplió el deseo de Dios de predicar el mensaje sobre Nínive. Es precioso porque ahí ocurrió algo. La gente escuchó la voz del profeta, que era la voz de Dios, y la gente creyó. La gente creyó a lo que el profeta les predicó, creyó la voz de Dios y se arrepintieron. Es precioso. Si usted tiene Biblia, yo le dije que cogiera su Biblia, porque es importante mirarlo. Vamos a hacerlo rápido. Usted se va a dar cuenta que voy corriendo porque no hay mucho tiempo y se necesitaría explicar detalladamente, pero estamos ahora en el libro de Jonás y en el capítulo 3. Ahí está el juicio que Dios dicta contra Nínive y cómo Jonás llega y cómo esta gente cree a la palabra de Dios. Dice Jonás capítulo 3, versículo 5, dice: entonces la gente de Nínive creyó al mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante, dice la Biblia, declararon ayuno y se vistieron todos de tela áspera, de silicio, dice en la Reina Valera, y se vistieron todos de ropa áspera en señal de remordimiento, en señal de arrepentimiento. Le creyeron a Dios y se arrepintieron, porque tiene que haber, tenemos que creer, pero también tiene que haber un fruto de arrepentimiento. Dice Santiago en el capítulo 2 que no basta con creer. Tú, hombre, dice, ¿crees que Dios es uno? Haces bien, creyendo. Pero agrega en el capítulo 2, dice, pero es que hasta los demonios creen también. Y no solo creen, sino que tiemblan. Entonces, hermanos, entendamos que no basta con creer, hay que obedecer, hay que arrepentirse y obedecer. Nínive obedeció, Nínive escuchó la voz, se arrepintió, y me llama la atención porque, claro, el profeta iba por las calles predicando. La gente, los primeros que escuchaban era la gente que estaba, yo qué sé, sus labores, la gente que andaban en sus ventas en la calle. La primera gente que escucha el mensaje es la gente que está en la calle. Y la gente, porque si usted lee el capítulo 3 va a ver que hay dos momentos. Uno, cuando el pueblo, la gente de la calle escucha al profeta y se arrepiente. Pero es que dice
Llegamos al versículo número 7, Jonás 3, versículo 7, y dice: entonces llega el momento en que el rey también escucha ese mensaje de ese profeta Jonás. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. El rey escuchó el mensaje también de Dios y proclamó un decreto. Dijo el rey: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas ni de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Esto fue lo que dictó el rey al escuchar el mensaje. Hay gente que escucha la voz de Dios y se arrepiente. Hay gente que escucha una predicación y pone oído a Dios. Y ese es el problema que está ocurriendo. Hermanos, esto del coronavirus, esto de este virus, no es más que una señal más de lo que ya está profetizado, si es que esto ya está profetizado. La Escritura nos enseña en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 24, que todas estas cosas iban a ocurrir. Terremotos, guerras, rumores de guerra, y eso a veces ni lo creemos, que países que nunca y declaran la guerra a otro, y hay rumores por ahí, rumores, está profetizado. Pero también el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo dice que vendrían pestes, enfermedades, plagas, hambrunas. Esto es un virus, pero es una enfermedad, es una pandemia, y dentro de la Escritura nosotros entendemos y nos enseña que es una señal más de las que están profetizadas, y no es otra cosa que la voz de Dios. Pero la gente no quiere escuchar la voz de Dios. Estas señales nos anuncian la venida de Cristo. Estas señales, dice en el capítulo 24 de Mateo, y es necesario que todo esto acontezca. Nosotros tenemos que pedir la protección de Dios, nosotros tenemos que estar en oración, pero no podemos ignorar que esto va a ocurrir porque está profetizado. Está bien que oremos, porque eso es lo que el Señor nos manda, que oremos los unos por los otros, por misericordia de Dios, por protección de Dios, y Él nos guarda, y Él tiene misericordia, y Él nos protege. Pero también tenemos que tener en cuenta que la voluntad de Dios está por encima de cualquier deseo humano. Por eso es que hay gente que se pone a declarar, hay gente que se pone a querer dar órdenes a Dios, y eso no es así. Lo que Dios ha dicho que va a ocurrir, va a ocurrir, y cosas peores vienen que están profetizadas, porque la voluntad de Dios está por encima de cualquier voluntad de hombre. Yo quiero ir rápidamente al libro de Éxodo, porque hemos visto cómo Nínive sí obedeció al Señor. Pero en el Éxodo tenemos, son como 11, 12 capítulos dedicados exclusivamente al cautiverio y a la liberación del pueblo de Dios en Egipto. La historia nos cuenta, ustedes pueden leerlo en casa, estos capítulos de Éxodo, cómo el faraón estaba oprimiendo al pueblo que se encontraba en Egipto. Hay una historia ahí desde José, cómo este pueblo llegó a establecerse en Egipto, pero el faraón tenía un corazón muy duro, acuérdese, porque aquí también saldría a relucir un punto, y Dios endureció el corazón de faraón. Pero nosotros tenemos que tener bien claro que Dios no hizo malo a faraón. Faraón ya era malo, Faraón ya tenía el corazón duro, y lo que hizo Dios fue pues abandonarlo a esa dureza. Y por eso la Escritura dice que Dios, si ya lo tenía duro, pues le endureció más el corazón. ¿Por qué? Porque Él no quiso ningún arrepentimiento. Estamos hablando de oír la palabra de Dios. Nínive la escuchó, pero este faraón no escuchó la voz de Dios. Ahí en el capítulo número 3 de Éxodo, empieza pues la primera visita que tiene Moisés y su hermano Aarón al palacio. Llegan al palacio y tienen la primera conversación con el faraón, y el faraón dice unas palabras tremendas en ese diálogo. Cuando escucha el nombre por primera vez de Dios, es verdad, Faraón no conocía a Dios, pero eso no quiere decir que Faraón no llegó a conocer a Dios. Faraón llegó a experimentar la misma gloria de Dios. No podía decir, al principio sí, pero después ahora veremos que Faraón llegó a conocer a Dios. Moisés y Aarón
visitarían un mínimo de 10 veces el palacio del faraón, a advertirle, plaga tras plaga, 10 plagas, pues serían 10 visitas que hizo Moisés y quizás alguna más, pero 10 visitas, 10 advertencias que le hizo al faraón, están comprobadas en la Biblia porque Dios lo mandaba cada vez por anunciar una plaga y esa plaga se cumplía. Pero Faraón no escuchaba la voz de Dios. Y es lo mismo que está ocurriendo hoy. La gente no escucha la voz de Dios. Ahora quieren, y está bien, yo no digo que esté mal, sino que se enfocan en que si viene del murciélago, si viene de una serpiente, si viene de no sé qué, de un animal raro. Esto, hermanos, está profetizado en la Biblia. Esto es la voz de Dios. Son señales por las cuales Dios nos habla. Son señales por las cuales Dios nos habla. Que estemos atentos, que nos volvamos a Dios, que escuchemos su voz porque es terrible cosa estar alejado de Dios. Eso le ocurrió a Faraón en el capítulo 3 de Éxodo. Está ese diálogo y tremendo, y hay unas palabras cuando Moisés le habla de este Dios todopoderoso, de Jehová Dios, el creador del universo. Faraón dice unas palabras de arrogancia pero tremendas. ¿Y quién es Jehová? Dice. ¿Y quién es Jehová para que yo oiga su voz? O sea, el faraón tenía un corazón duro. El faraón tenía de verdad un orgullo tremendo, pero tremendo. Y Dios lo iba a avergonzar ahí donde más le iba a doler. Empiezan las plagas. Empiezan las plagas y la primera plaga es al río Nilo. El río Nilo era un río endiosado, era un río que la gente casi adoraba porque era pues una de las riquezas más grandes que tenía Egipto. Era un río rico en la pesca, que le daba muchos beneficios económicos. Ellos también utilizaban esas aguas, esos caudales para transportar sus maderas, para transportar las mercaderías. Y también, pues, una de las cualidades de este río es que durante el tiempo de lluvias este río se desbordaba. Antes era más caudaloso que hoy. Se desbordaba y en las riberas se creaba un tipo de pantano que los egipcios aprovechaban para cultivos. Y eso les daba muchos beneficios. Así que ellos atribuían una deidad al río Nilo. De hecho, tenían un dios. J-N-U-M. Nun, el dios Nun era el dios del río Nilo. Es más, ellos las tierras también las adoraban. Tenían a Osiris, que era también el dios que ellos tenían para la fertilidad de la tierra. Ellos eran idólatras, tenían un dios de las moscas, adoraban las ranas, eran sagradas. Y Dios, si usted analiza, no podemos ir plaga por plaga, lo ve que lo estoy diciendo muy rápido, pero Dios iba a tocar el orgullo no solo de Faraón, sino de todos los egipcios. Porque encima Faraón, pues se había creado ahí pues una creencia de que Faraón decía que se sentaba con los dioses y entonces la gente a Faraón lo tenía como un dios y él mismo se sentía un dios. Él se lo había creído y Dios lo iba a avergonzar y la primera lección que le iba a dar era la primera plaga con el río Nilo, convirtiendo en sangre las demás fuentes, convirtiendo en sangre todas las aguas que habían en Egipto fueron convertidas en agua. Pero sabe, hay unos versículos bien tremendos, yo tengo apuntados aquí, versículos que nos enseñan que Faraón tenía el corazón muy duro después de haber mirado esto, después de haber dicho que quién era ese Dios. Dice el capítulo 8 del Éxodo, en el versículo 15, que Faraón tiene como un arrepentimiento, pero un falso arrepentimiento. Un falso arrepentimiento. Y ese es el problema hoy en día, de que la gente cuando la está pasando mal, pues aparentemente se arrepiente, aparentemente, y esto hablo de los cristianos, nos volvemos a Dios y estamos ahí en la iglesia congregando, pero cuando todo está bien, parece que nos olvidamos. A Faraón le pasó eso. Esto fue con la plaga de las ranas en el capítulo 8. Dice que Faraón llega como a arrepentirse y le dice a Moisés, oye, mira, dile a tu Dios. Faraón siempre decía tu Dios, nunca dijo mi Dios. Dile que quite esta plaga, dile que sí, que voy a dejar ir al pueblo. Y Dios quitó las ranas, ni una rana quedó. Pero dice el capítulo 8, versículo 15, viendo Faraón que tenía reposo, o sea, Dios le había quitado todo, aquel dolor, todo, y tuvo reposo. Y cuando él vio que ya no había ningún mal,
endureció su corazón. Faraón tenía el corazón muy duro, era un hombre muy orgulloso. Éxodo capítulo 8, versículo 32, es otra plaga, la plaga de las moscas. Y otra vez lo mismo, un falso arrepentimiento. Faraón se arrepiente y vuelve y a lo mismo, a endurecer su corazón. En el capítulo 9 del Éxodo dice Faraón, palabras de Faraón: he pecado contra Jehová. Él es bueno y nosotros somos malos. Palabras de Faraón, parece un arrepentimiento. Dice capítulo 9, versículo 28, dijo Faraón a Moisés: orad a Jehová que quite los truenos y dejaré ir a su pueblo. Hermanos, Dios no tomó por sorpresa a Faraón. Dios estaba hablando al faraón y es lo que Dios viene haciendo de siempre. Él está hablando desde siempre. Mire lo que dice en Hebreos. Esto es el capítulo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces, no una vez, muchas veces y de muchas maneras. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces. Y aquí hace una división, los tiempos antiguos y nuestros tiempos actuales. Y en otros tiempos, a los padres por los profetas. Dios en otros tiempos hablaba por medio de los profetas. Él profetizaba cosas a través de los profetas y eran cosas que se cumplían. Pero dice la Escritura que hoy Dios sigue hablando y hoy lo hace a través de la Santa Escritura. Hoy lo hace a través de Jesucristo, que es su santo evangelio, y la gente sigue igual sin querer escuchar la voz poderosa de Dios. Yo creo que, hermanos, esta situación que estamos viviendo, yo creo que esta alarma que estamos pasando tiene que servirnos para algo a nosotros, a los cristianos. Les dije que el título de este mensaje es La cuarentena del cristiano. Yo quiero utilizar esta Biblia, esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, para poder leer el capítulo 5 de Efesios 5, versículo 15. Esto es el mensaje para la iglesia del Señor, que aprovechemos el tiempo. Iglesia del Señor, podemos seguir hablando del faraón, podemos seguir hablando de Nínive, hay historia aquí para hablar, pero hablemos de nosotros. Hablemos de lo que nosotros tenemos que hacer, de nuestra cuarentena, porque usted está en casita y yo también estoy en el salón de mi casa, con mi familia, estamos aquí, sin ir a trabajar, sin los muchachos no van al colegio. ¿Qué vamos a hacer? Esto es una cuarentena, pero intentemos que esta cuarentena sea una cuarentena diferente. Por eso la llamamos la cuarentena del cristiano. Es momento para buscar a Dios, es momento para que nosotros demos el ejemplo de nuestra fe, es momento para que nosotros aprovechemos nuestro tiempo, no a mirar horas y horas y horas la televisión, sino a buscar de Dios, a leer la Biblia. Mire, es que puede pasar horas y horas en la televisión y lo mismo, que mascarillas, que guantes, que cuarentena, lo mismo. Está bien informarse, pero nosotros tenemos que sacar un provecho de esto. Y este es el mensaje al creyente, este es el mensaje a nosotros, los que conocemos a Dios. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Versículo 16. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad. En estos días malos, saquen el mejor provecho de cada oportunidad. Estas son oportunidades que el Señor nos da para, como les dije al principio, nos sentemos, apartemos un tiempo para Dios, no pongamos las predicaciones ahí como música de fondo y ya la escucho. Tómate tu tiempo, coge tu Biblia y medita en todos estos versículos, en esta cita bíblica. Dice la Escritura que tenemos que aprovechar toda oportunidad que el Señor nos da, sobre todo en estos tiempos malos. Y es que los tiempos son malos. La cuarentena del cristiano. Mire lo que dice, continúa la Escritura diciendo en versículo 18.
Estamos en Efesios capítulo 5. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros hogares, llenarnos del Espíritu Santo. Dice, mire que es precioso, ojalá usted pueda leer y meditar en este capítulo 5 de Efesios, que es un llamado a la iglesia, es un llamado a los creyentes. Dice, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros, ¿qué cosa? Te léalo en la escritura. Dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y cuidado con esto. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, esta cuarentena que sea para adorar a Dios. Esta cuarentena que sea para que seamos ejemplo. Ya que estamos en familia, aprovechemos este tiempo en familia para buscar de Dios. Seamos ejemplo a los vecinos. Mire, la gente está saliendo a los balcones a aplaudir todos ahí. Y está bien porque los sanitarios se merecen un aplauso y merecen un reconocimiento, que son los que están en primera línea. Pero ¿qué ejemplo nos da la gente a nosotros? Allí no importa credo político, allí no existe raza, ni nacionalidad, ni partido de fútbol. Toda la gente está con el mismo sentir, toda la gente está agradeciendo a los sanitarios. Nosotros, hagámoslo también, pero nosotros como cristianos, este es un buen momento para agradecer a Dios por todo. Esta cuarentena tiene que ser diferente, de verdad. De nada sirve que podamos hablar de los demás y de mil cosas. Nuestra cuarentena es momento para clamar a Dios, para cantarle alabanzas, como dice Efesios capítulo 5, cantarle himnos al Señor y decirle, Señor, mira nuestra tierra, mira nuestra familia, te necesitamos, sánanos, sálvanos. Si usted tiene familia que no ha recibido al Señor, este es un buen momento para que ellos entiendan la voz de Dios, que no sean como Faraón, mejor que sean como Nínive. Y nosotros con nuestra cuarentena cristiana tenemos que dar el ejemplo. Adoremos al Señor, volvámonos al Señor, escuchemos la voz de Dios ahora que hay tiempo. Dice el libro de Eclesiastés, acuérdate de tu Creador. Hablando a los jóvenes, pero nos habla a todos. Acuérdate de tu Creador antes que los días sean malos. Que Dios les bendiga grandemente. Estamos en oración, estamos en contacto. Les amamos en el Señor. Les mando de verdad mucha bendición de parte del Señor a todos mis hermanos. Saludos. No, alégrese. No les pregunté, pero si están alegres, alaben al Señor. Dígale, Señor, te necesitamos, Padre Santo, y gracias por tu palabra. Te damos en este momento. Bendice a todos mis hermanos que están escuchando esta predicación. Aún a los que no creen, Señor, ábreles el corazón para que escuchen tu voz. Esto es momento de buscar a nuestro Dios y pedirle que nos sane y que nos salve. Dios te bendiga, mi hermano. Saludos de tu hermano Daniel. Dios le bendiga.